Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar utilizando estos medios ahora para poder comunicarnos. Hoy es un día especial, es un domingo especial porque estamos recordando la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar al mensaje de la palabra, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar meditando en tu palabra y utilizar, Señor, los medios que tú has puesto a nuestra disposición para que podamos seguir difundiendo tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Este domingo nosotros estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo sobre el cual nosotros vamos a meditar hoy está en 1 Corintios 15:14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nunca hubo en el mundo un plan que pareciera completamente terminado. Estoy hablando del plan de salvación. Cuando Jesús muere el viernes y es sepultado, porque con él no solamente estaba muriendo el Mesías, sino también estaba muriendo el cristianismo. Para que nosotros podamos ver atrás, leer la historia, la muerte, la sepultura, no tienen el mismo impacto que tuvieron para quienes vivieron en esa época. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que sucedió. Pero cuando Jesús murió y fue sepultado, yo me imagino que no había nadie que creyera que él se levantaría de entre los muertos. Las autoridades judías estaban satisfechas porque con la muerte de Jesús finalizaba toda la controversia que existía entre Jesús y ellos, pero querían asegurarse una victoria total y definitiva. Por eso fueron con Pilato y le dijeron que le diera una guardia de soldados para evitar que los discípulos llegaran de noche y hurtaran el cuerpo de Jesús, porque Jesús había dicho que después de 3 días iba a resucitar. Ellos no querían que los apóstoles o sus discípulos llegaran y hurtaran el cuerpo y después decir que Jesús había resucitado entre los muertos, porque para ellos esto sería algo peor que lo que ya había sucedido en los 3 años anteriores. Jesús se había proclamado Mesías, y a pesar de las señales y prodigios que él hizo, nunca fue reconocido como Mesías. Él tenía muchos adeptos, pero estos adeptos no tenían influencia política ni social, por lo que era de suponer que con su muerte, en una carrera tan corta de 3 años, pues lo que él había hecho moriría con él. Sus discípulos tuvieron que reaccionar a lo que pasó, y lo que hubo entre ellos fue un quebrantamiento total, completo, de tal manera de que desde el momento en que Jesús fue aprehendido, lo dejaron y huyeron. Pedro fue el único que lo siguió hasta el palacio del sumo sacerdote, pero solo para caer en una actitud mucho más vergonzosa que los otros discípulos cuando lo niega públicamente 3 veces. Juan siguió a Jesús hasta el monte Calvario, posiblemente con la esperanza de que en el último momento Jesús descendiera de la cruz y subiera a su trono mesiánico, pero eso nunca pasó. Posiblemente los apóstoles se sintieron engañados
y no les quedaba más que volver a sus hogares, volver a sus trabajos, y posiblemente fueron objeto de burla por parte de quienes los vieron junto a Jesús, y ahora con Jesús muerto, nada de lo que le había dicho iba a suceder. A pesar de que Jesús había predicho que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar, parece ser que ellos no entendieron estas palabras. Posiblemente las olvidaron o simplemente le dieron un significado alegórico, porque cuando Jesús murió, estas palabras que él había hablado ya no les habían impartido a ellos ningún consuelo ni ninguna esperanza. Eran hombres completamente desilusionados y completamente desalentados. En el momento de la resurrección, cuando las mujeres llegaron en el primer día de la era cristiana, que fue el domingo de resurrección, pues las mujeres no fueron para ver la tumba vacía porque Jesús había resucitado, sino que llegaron para ungir el cuerpo con especies aromáticas. Ellas salieron del sepulcro corriendo para avisar a los discípulos, no que Jesús había resucitado, sino que el cuerpo había sido quitado de la tumba y puesto a saber en dónde. Cuando Jesús resucitado les aparece, no lo conocen. Están así que María Magdalena lo confundió con el hortelano pensando que él se lo había llevado y que había puesto el cuerpo de Jesús en otro lugar. Aún viéndolo, no lo conocieron hasta que Jesús llamó a María Magdalena por su nombre. Y en ese momento ella reconoció que era Jesús y que Jesús había resucitado tal como lo había dicho. Al correr la noticia de que Jesús había resucitado, estos mismos hombres que días atrás estaban quebrantados por completo, que dejaron su llamado, que huyeron, que estaban completamente desilusionados, ahora empiezan a estar llenos de esperanza, llenos de gozo, llenos de confianza y de una fe reavivada en Jesús. ¿Cuál es la causa de este cambio? La causa de este cambio es que Jesús efectivamente había resucitado como lo había dicho, pero también porque ellos lo habían visto. ¿Qué dio esto como resultado? Que la resurrección de Cristo no solamente era su propia resurrección, sino la resurrección del cristianismo, porque todo lo que Jesús había sembrado en el corazón de sus discípulos no tendría ningún sentido si Jesús no hubiera resucitado, si ellos no lo hubieran visto, si ellos no hubieran convivido con Él durante el tiempo entre la resurrección y la ascensión. Ellos fueron entonces a renovar su fe en Jesús. Ellos abandonaron por completo la idea de volver a sus antiguas vidas. Así es como Jesús, con su resurrección, también resucitó el cristianismo. Los apóstoles cambiaron, llegaron a ser valientes, llenos de esperanza, creyentes, sabios, poseídos de ideas nobles, razonables, con una esperanza en el porvenir del mundo y preparados para fundar la iglesia y convertir al mundo, al cristianismo, estableciendo en cada uno de los hombres con fuerza la pureza del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Jesús, resucitado, permaneció en esta tierra por 40 días. Un tiempo que es suficiente para que quedara plenamente establecido en todos sus discípulos
que sí hubo una resurrección y que la resurrección era verdadera. Jesús no solamente estuvo con sus discípulos 40 días, sino que también visitó los lugares donde había predicado, donde había orado, donde había sanado, donde había salvado. Visitó las montañas y el mar de Galilea, el monte de los olivos, Betania y Jerusalén, en donde finalmente él fue juzgado y fue crucificado. Lo que queda claro es que Jesús, ya resucitado, no pertenecía a este mundo. En su humanidad resucitada notamos ciertas cosas que no se daban antes. Por ejemplo, le prohibió a María Magdalena que lo tocara. Se le aparecía de repente en medio a sus apóstoles y luego repentinamente desaparecía de su vista. Ya no les daba el trato tan constante y tan familiar como antes. Parece ser que los 40 días que estuvo Jesús en la tierra después de su resurrección tenía el propósito fundamental de fortalecer y darle esperanza y nuevo gozo a los apóstoles y a sus discípulos para que pudieran llevar las buenas nuevas de vida y la obra de Jesucristo a todas las naciones. Cumplido este propósito, en su humanidad glorificada, Jesús fue llevado al cielo, al lugar donde pertenece. ¿Cuáles son los resultados de la resurrección? Los resultados de la resurrección los podemos dividir en tres. Los resultados que están relacionados con Él, los resultados que están relacionados con los creyentes y los resultados que están relacionados con los incrédulos. Veamos cuáles son los resultados relacionados con Cristo. Por medio de la resurrección se estableció la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El segundo resultado relacionado con Cristo es que comprobó la vida sin pecado que Él tuvo mientras estuvo en esta tierra. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y el tercer resultado relacionado con nuestro Señor Jesucristo, con relación a la resurrección, es que permitió su obra intercesora a favor nuestro delante del Padre. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El segundo resultado de la resurrección tiene que ver con nosotros los creyentes. Y el primer resultado es que la resurrección nos da a nosotros los creyentes poder para llevar nuestra vida cristiana. Filipenses 3:10 dice: a fin de concederle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte.
El segundo resultado que la resurrección nos da a nosotros los creyentes es que nos asegura la resurrección. En 1 Corintios 15, 20, 24 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El tercer resultado de la resurrección en nosotros los creyentes es que hace posible nuestra justificación. Romanos 4, 23 al 25 dice: y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cuarto resultado de la resurrección para nosotros los creyentes es que revela la naturaleza de nuestros cuerpos glorificados semejantes a Él. En 1 Juan 3, 1 al 3 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y por último, los resultados de la resurrección relacionados con el incrédulo es que le asegura un juicio futuro. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El segundo resultado relacionado con el incrédulo es que le da derecho a nuestro Señor Jesucristo para condenarlos. En Juan 5, 22, 23, segunda parte, 27, 28 y 29, segunda parte, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección para condenación.
Y el tercer resultado de la resurrección para el incrédulo es algo alentador, porque Jesús le ofrece salvación. En 1 Pedro 1, 21 al 23, dice la palabra, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué podemos concluir nosotros con este breve relato de lo que fue la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y una mención de su ascensión al cielo? ¿Qué podemos nosotros concluir con los resultados de la resurrección relacionados con Él, con nosotros los creyentes y con los incrédulos? Pues podemos decir que la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte nos asegura a nosotros nuestra victoria. Y quisiera hacer bastante énfasis en esto. ¿De qué victoria estamos hablando? Estamos hablando de victoria para vivir nuestra vida cristiana. Como dice Filipenses 3:10, para que lleguemos a conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él en su muerte. Así que hoy nosotros podemos decidir tener una vida cristiana victoriosa, sabiendo de que esa victoria nos la dio Jesús a través de su muerte y la victoria sobre la muerte al haber resucitado. ¿De qué otra victoria estamos hablando? Hermanos y hermanas, estamos hablando de la victoria sobre la muerte. Porque al haber resucitado Jesucristo, también aseguró nuestra resurrección. Él fue la primicia, como leímos en 1 Corintios 15, del 20 al 23. Él fue la primicia. Y por Él es que nosotros tenemos la gloriosa esperanza de que nosotros vamos a resucitar, que seremos vivificados, porque Cristo venció a la muerte y así aseguró nuestra resurrección. Si tú no crees, si no estás convencido de que realmente aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y hay alguna duda en tu corazón, pues simple y sencillamente la resurrección de Cristo te dio la victoria para que por medio de tu fe tú hagas posible esa justificación, tal como lo leímos en Romanos 4, 23 y 25. Porque está hablando de que es por nuestra fe, por haber creído en que Dios levantó de los muertos a Jesús, que es nuestro Señor, que fue entregado por nuestras transgresiones y lo más importante, resucitado para nuestra justificación.
La victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte nos asegura la victoria para vivir en pureza, para llegar a ser semejantes a Él, tal como lo leímos en 1 Juan 3:3. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es maravilloso poder entender a la luz de la palabra del Señor que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un acto enormemente trascendental para nuestras vidas. Ha sido desde que resucitó hasta el tiempo y será hasta que Él venga de nuevo. Pero si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú estás dentro de ese grupo de gente incrédula, lo primero que te tengo que decir es que la resurrección te ofrece a ti salvación. Te está diciendo que tú debes creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Tú debes creer en tu corazón que tú vas a renacer, ya no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando en este domingo de resurrección para entender que la victoria que Dios quiere darte a través de Jesucristo es la victoria sobre la condenación eterna. Si aún tú lo estás meditando, si lo estás posponiendo, pues la palabra del Señor es clara y te tengo que compartir que si tú no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, el resultado de la resurrección para el que no es creyente es que te asegura un juicio, como ya lo leímos, porque ya está establecido el día el cual juzgará con justicia al mundo. Y no solamente te va a juzgar, porque también uno de los resultados, como ya lo vimos antes, es que Él tiene el derecho de condenarte a la muerte eterna. Si tú no le honras, si tú no crees en su palabra, si tú haces lo malo, si no reconoces tu condición de pecador y te arrepientes, pues simple y sencillamente juicio y condenación habrá para ti. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también vana nuestra fe. Vamos a terminar orando y vamos a hacer dos oraciones. La primera es para todos los que somos creyentes y le vamos a dar gracias a Dios por Jesús y a darle gracias a Jesús por haber estado dispuesto en ese maravilloso plan de salvación a sufrir, a morir, a ser sepultado
pero darle gracias porque si Él no hubiera querido, no hubiera resucitado y nosotros no tuviéramos esta esperanza gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ese maravilloso plan de salvación. Gracias, Señor, porque estamos frente a la celebración de un evento enorme en nuestra fe, que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Gracias porque, como ya lo vimos, con su muerte Jesús nos aseguró la victoria. Con su victoria nosotros fuimos victoriosos. Padre, danos por favor el valor para vivir nuestra vida cristiana conforme tú quieres, en santidad, llegando a ser semejantes a Cristo en su muerte. Te damos gracias porque si no le hemos dado valor a la resurrección, no hemos entendido que la victoria que tenemos es una victoria que nos aseguró nuestra propia resurrección para vida y vida eterna junto a ti. Te damos gracias, Padre, porque al habernos hecho aceptos en el amado, fuimos justificados, porque Jesucristo no solamente murió por nosotros, sino que resucitó para nuestra justificación. Y Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra que la resurrección nos da el poder para vivir en pureza, en una pureza que nos va a llegar a ser semejantes a Él. Si tú no tienes una vida de pureza, de santidad, si tú no has entendido que tu vida cristiana no es una vida de 50-50, en donde puedes hacer lo que tú quieres entre semana y el día domingo cambiar, yo te animo a que vivas en esa victoria. Y como diste la palabra, que todo aquel que tiene esa gloriosa esperanza en Jesucristo se purifique a sí mismo, así como Él es puro. Y Señor, yo oro para que los hermanos y hermanas de nuestra congregación puedan entender este maravilloso mensaje. Esta es la maravillosa oportunidad para que tú te pongas a cuentas con el Señor. Decirle al Señor: reconozco que necesito más de ti y me arrepiento y quiero vivir una vida en santidad y pureza. En el nombre de Jesús. Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Jesús te está ofreciendo a través de su resurrección hoy tu salvación, para ser libre de juicio y de condenación eterna. Lo importante es que entiendas que no es que tú vas a hacer un intercambio con el Señor. Que lo importante es que tú te arrepientas de tu condición de pecador. En tu condición de pecador, decirle al Señor: sí, yo quiero ser puro, yo quiero tener esa gloriosa esperanza, yo no quiero padecer ese juicio, ni esa muerte ni condenación eterna. Quiero aceptar esa salvación que tú me ofreces. Y la oración de fe es muy sencilla. Arrepiéntete de tu condición de pecador y dile: Padre, en el nombre de Jesús reconozco que soy pecador. Reconozco que hasta el día de hoy yo no he llevado una vida conforme a lo que a ti te agrada ni lo que tú tienes para mí. Pero hoy he entendido
que la salvación por medio de Cristo Jesús está al alcance de mi mano. Yo quiero confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Y confieso que tú lo levantaste de los muertos, que es el glorioso día que hoy estamos recordando. Confieso con mi boca para salvación, creyendo en mi corazón, para que esa justificación se haga una realidad en mí. Gracias por recibirme como parte de la familia tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esperamos que esta manera de poder compartir con ustedes el mensaje podamos seguirlo haciendo, agradeciéndole al Señor el privilegio que nos da de poder estar juntos a través de este medio electrónico. Que Dios les siga bendiciendo.